estos momentos al maestro Jaime Hernández, a quien saludo con mucho gusto, editor de la Jornada Sin Fronteras, porque hay varios temas que abordar con él. Te saludo con mucho gusto, Jaime, ¿cómo estás? Muy bien, querido Vicente, venga, a darle. Oye, a ver, el presidente López Obrador lanza una crítica para que no se viole la dignidad del Bronco. Dice que no está de acuerdo con las fotografías y ¿sabes qué? Pues por más que uno diga, el Bronco puede ser un delincuente electoral o lo que tú quieras, hay fotografías que dices tú, pero como que ¿para qué? Una donde está sentado y se le ve la panza y le están tomando la presión. Y esas fotografías, como que ¿por qué se filtraron a la prensa? ¿Por qué se publicaron? Hoy el presidente demuestra que más allá de rivalidades políticas está la dignidad humana y él la defiende a capa y espada, mi querido Jaime. Sí, y yo añadiría, querido Vicente, que parecía que el presidente está más preocupado por la dignidad de los gobernantes o de los antiguos gobernantes que los actuales gobernantes. Me refiero al caso específico de Nuevo León. El presidente sabe muy bien que vivimos épocas, querido Vicente, en donde la clase política, no solamente en México, sino en todo el mundo, está de capa caída. Los ciudadanos ya no creen en las instituciones, ya no creen en los políticos, porque el político se ha convertido en sinónimo de tranza, de corrupto, de mentiroso. Entonces, yo creo que muchas veces algunos se preguntan, bueno, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué tenemos esta crisis de gobernabilidad? Pues por la poca confianza en las instituciones. Y esta confianza en las instituciones ha sido menguada por los propios gobernantes, ¿no? Cuando se atacan entre ellos, cuando se les presenta como aliados de los criminales. Y yo creo que el punto del presidente es que no puede ser que en un ambiente como el que vivimos, de desgobernabilidad en ciertos sectores del país, lo que se tiene que preservar es la dignidad de las instituciones y de exgobernantes. Así sea el Bronco, un hombre que a la hora de proponer, por ejemplo, cortarle las manos a los ladrones, pues no pensaba en la última dignidad o en la dignidad que le queda a un ladrón a la hora de la verdad, ¿no? Entonces yo creo que el presidente con esto da una muestra más y como tú has bien dicho, si esto es por encima de banderas, por encima de ideologías, hay que preservar la dignidad humana. Y a mí me pareció también interesante señalar que el presidente de alguna manera puso en tela de juicio no solamente el modo con que fue detenido el exgobernador de Nuevo León, sino también los motivos, ¿no? Los motivos, y él dijo, bueno, ojalá que la acusación o las razones de esta acusación y esta detención se sustenten, porque si no, imagínate lo preocupante que será, querido Vicente, que se descubra que al final el actual gobernador de Nuevo León, Samuel García, echó mano de este recurso un poco para echar a los tiburones a su antecesor y para quitarse de encima toda la presión que tiene encima por la crisis hídrica que enfrenta todo el estado. Pues estaremos al pendiente porque se me ha que esto nos va a dar de aquí en adelante y tal vez en un descuido hasta el 2024, mi querido Jaime. Oye, Jaime, a ver, ayer en Televisión Nacional, Sandra Cuevas, la alcaldesa en Cuauhtémoc, inhabilitada por un juez hasta que no se defina su situación legal por las denuncias en su contra, hizo declaraciones que me llaman mucho la atención porque no fueron cuestionadas por las entrevistadoras. O sea, básicamente las entrevistadoras le dejaron decir cualquier barbaridad a Sandra Cuevas, la prianredista Sandra Cuevas, ahijada política de Ricardo Monreal, quien ya salió a decir que es una perseguida política. Así lo dijo el coordinador de los senadores de Morena, imagínese usted. Sandra Cuevas dijo que acallar a sus críticos, desaparecer a sus críticos,
es un modus operandi, es una forma de hacer las cosas de Claudia Sheinbaum y del presidente Andrés Manuel López Obrador. Callar a los críticos desapareciéndolos, como desaparece a muchos periodistas. Y me parece que es una locura esto, me parece una locura más cabrona que las entrevistadoras no le pidan pruebas o de plano cuánto salió el numerito. ¿Entendió el que entendió, Jaime? Sí, fíjate que yo creo que esto es lamentable, que una alcaldesa, la alcaldesa de la delegación Cuauhtémoc, incurra en este tipo de excesos porque, mira, hablábamos hace un momento de que el presidente estaba defendiendo la dignidad del Bronco, aunque fuera opositor, porque, insisto, yo creo que estamos viviendo momentos muy delicados, donde siempre, desde que a Felipe Calderón se le ocurrió desatar una guerra y que la violencia se convirtió prácticamente en una epidemia, vivimos serias dificultades para mantener la gobernabilidad del país. Y en ese contexto, el que una alcaldesa como la señora Sandra Cuevas venga con esta acusación tan grave, te habla no solamente del recurso, del método de esta alcaldesa que es golpeadora por definición. Todos conocen, más o menos conocen el historial de Sandra Cuevas. Ella es una mujer forjada, digamos, en la política de barrio, y yo diría en la política barrio bajera. Ella es protegida del señor Ricardo Monreal, pero ella creció básicamente, ella surge como una comerciante de dulces y poco a poco va encumbrándose, en un primer momento identificada con algunas corrientes y, digamos, tribus de lo que hoy es Morena. Pero después viene la ruptura con Morena, ¿por qué? Porque no se cumplen sus aspiraciones electorales a nivel personal, y entonces queda en lo que es hoy, ¿no? En la alcaldesa de una delegación clave que genera muchísimos recursos y defiende a su puesto, que ganó en las urnas, pero como si se tratara realmente la defensa de un territorio feudal que controla ella a golpe, a trompicones, y los testimonios de los policías que se quejaron del maltrato porque no cumplieron sus órdenes a la hora de tratar de poner orden entre los comerciantes callejeros o los ambulantes, te da una idea de cómo esta alcaldesa se maneja, insisto, como una política que practica la política barrio bajera, y eso es muy peligroso. Se me viene a la mente, querido Vicente, hablando del contexto que enfrentamos de un país consumido a veces por la violencia, por la intolerancia, por los insultos de las redes sociales. José Ortega y Gasset, que digamos es uno de los grandes ideólogos a los que más admiro yo, dijo alguna vez que es importante combatir los abusos, pero aún más importante era corregir los usos. Es decir, es más importante que tú le digas a una alcaldesa: por favor, señora alcaldesa, compórtese, actúe con civilidad, porque esta forma de actuar suya, corrigiendo a sus subalternos a punta de patadas, mentadas de madre, no va a terminar bien, no va a terminar bien. Claro, ella está acostumbrada a manejarse así porque en ese ambiente ha crecido ella. Por más títulos y maestrías de lo que presuma Sandra Cuevas, lo cierto es que es una política que deja mucho que desear. Así es que yo creo que esto la ha llevado a saltar improperios y excesos verbales como los que acaba de decir, y además lo ha hecho con todo conocimiento de causa, porque ella sabe que la estrategia de culpar al presidente de gobernar un país en el que no se respetan los derechos de los periodistas, los derechos de la oposición, pues se ha convertido ya en el guión preferido de la derecha, que quiere a cualquier costo terminar lo más pronto posible con la presidencia de López Obrador, o por lo menos recortar sus poderes para poder seguir adelante con su programa de transformación. Así es que con este tipo de declaraciones no se puede jugar.
y yo creo que los ciudadanos de la delegación Cuauhtémoc tendrían que estar muy vigilantes de lo que hace esta mujer, porque yo no lo quiero ni imaginarme el día de mañana que la figura política de Sandra Cuevas siga creciendo y puede llegar algún día a un cargo de mayor responsabilidad. Yo, francamente, sálvese quien pueda en caso de que ocurra eso. Mi querido Jaime, yo que dije, ya me voy a pasar más tranquilo de aquí al fin de semana, preparar para la inauguración del aeropuerto Peanes, para no andar tan, entre comillas, madreado, para no andar tan golpeado, tan cansado, y no, mañana me tengo que ir a transmitir a la Cámara de Diputados porque se van a poner a sentar los madrazos, mi querido Jaime. Estoy leyendo a Andrea Chávez y a Hamlet Almaguer, miembros de esta generación joven de legisladores de Morena, que creo que nos van a seguir dando muchas sorpresas. Dice Andrea Chávez, mañana las diputadas y diputados de Morena daremos el primer paso para activar el juicio político en contra de Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba tras los abusos y arbitrariedades del INE contra la libertad de expresión y contra nuestro movimiento. Ya basta, dice Andrea Chávez. Y también veo que Hamlet Almaguer escribió, se activa el mecanismo constitucional de juicio político en contra de los consejeros del INE Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Hemos sido convocados a sesión de instalación de la subcomisión de examen previo mañana 17 de marzo a las 16 horas. Y leo este documento que ve en pantalla y que publica el diputado Hamlet García Almaguer, secretario de la Comisión de Justicia, la subcomisión de examen previo de la Cámara de Diputados. Sirvan estas líneas para saludarle cordialmente al tiempo de extender a usted la cordial invitación para participar en la reunión de instalación que tendrá lugar mañana jueves, el 17 de marzo del presente, a las 16 horas en el Salón B, mezanine del Palacio G de Palacio Legislativo, del edificio G del Palacio Legislativo de San Lázaro. Le pedimos sírvase a usted confirmar su asistencia. Se adjunta a la presente el proyecto de orden del día, agradeciendo su atención. Le reiteramos la seguridad de nuestro respeto y consideración, y firma obviamente el diputado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, Malito Moreno, el presidente del PRI, y el diputado Felipe Fernando Macías Olvera. O sea que mañana podría iniciarse este camino que podría llevarnos a un juicio político con rayos y centellas, con muchos artificiales, con mucha pirotecnia, mi querido Jaime Hernández. Fíjate que yo lo veo este proceso como el inicio, evidentemente, de una batalla que puede desembocar en muchas cosas, pero, sabes, casi siempre cuando se inician se anuncian este tipo de iniciativas, depende mucho de quién estén este tipo de iniciativas. Y no es por nada, pero yo creo que en el caso, por ejemplo, de esos diputados, de Chávez y de Almaguer, yo considero que son de los diputados de lo mejorcito, digamos, ¿no? De Morena son diputados que son legisladores preparados, muy inteligentes, no son legisladores atrabancados, irresponsables. Y yo creo que el hecho de que estas dos personas, estos dos legisladores, estén respaldando esta iniciativa, pues a mí me da buena espina, y además yo creo que en México, donde la oposición a veces no hace oposición, sino que va de acto en acto, de ocurrencia en ocurrencia, esta iniciativa a mí se me hace no solamente pertinente, sino ya era tiempo de que finalmente alguien no solamente le llamara la atención a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama, ¿no? Sino que ya llevaran a los hechos concretos, porque yo creo que ya muchos ciudadanos estamos, ya no digamos cansados. A mí ya me tienen hasta la coronilla Lorenzo Córdoba y Murayama. No estoy diciendo, y tampoco lo están diciendo ahí los diputados, que merezcan ser quemados en la leña verde,
pero lo que sí es necesario es que sean llamados a rendir cuentas, porque son tantos, han sido tantos los abusos, han sido tantos los excesos de estos dos funcionarios que además forman parte de una aristocracia burocrática que gana más que el presidente, dan sus pataleos por todos lados en las redes sociales, reciben la porción presupuestal más generosa que da el Estado mexicano, y aún así no sirven para nada para garantizar una mejoría del sistema democrático que a duras penas vamos construyendo día con día. Así es que yo, por tanto, se me hace el inicio de una buena estrategia en la que Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama ya dejen de sentirse intocables. No son intocables, tienen que rendir cuentas ante el Congreso, porque ya estuvo suave. Ahora sí que ya estuvo suave de que sean dos funcionarios que se la han pasado no solamente desafiando al poder del Ejecutivo, sino insultarlo, y a él y a la mayoría de los electores que pusieron en el poder Andrés Manuel López Obrador. Así es que interesante, ¿no? Querido Vicente, va a estar muy, muy interesante lo que ocurra a partir de mañana. Así es, y estaremos al pendiente y estaremos dando detalles nosotros aquí en Sin Censura. Déjame pedirte tu opinión en dos temas, si te parece, y si tienes tiempo, y agradeciendo la paciencia de Víctor Aramburu y del maestro Jairo Calixto Albarrán, que ya están listos para la mesa de diálogo. Leí esta nota y se me rebotó el estómago. León Trawitz, ex escolta de Enrique Peña Nieto, ligado al huachicol, sale libre bajo fianza en Canadá. León Trawitz deberá usar un brazalete electrónico para monitorear sus movimientos, y también se le impuso la obligación de vivir en un domicilio fijo y la rutina de no salir de dicho inmueble antes de las 6 de la mañana y regresar diariamente antes de las 11 de la noche. El general brigadier Eduardo León Trawitz, en proceso de extradición por los delitos de delincuencia organizada y sustracción ilegal de hidrocarburos, fue liberado bajo fianza y solo con ciertas restricciones. De acuerdo con información publicada en el sitio de noticias Business Insider México, en una audiencia realizada en la Suprema Corte de Justicia de Vancouver, el juez Michael Tamen decretó otorgar la libertad bajo fianza al general retirado, quien debe reportarse frecuentemente ante su oficial de libertad condicional. María Fernanda León, hija del general, pagó la fianza de 20,000 pesos en efectivo, equivalente a 326,000 pesos mexicanos, según cita la periodista Doris Gómora para el Business Insider. Ay, a ver si no se nos pela Baltasar, ¿eh? No creo que, hombre, el gobierno de Canadá, el sistema judicial de Canadá tendría que dar explicaciones al gobierno mexicano por haberle permitido a este general gozar de uno de los beneficios que ofrece el sistema legal en Canadá. A veces yo me sorprendo porque resulta un tanto contradictorio cómo los maleantes, cómo los bandidos de siete suelas siempre se convierten en beneficiarios de los sistemas garantistas en el extranjero, ¿no? ¿Cuántos no se ponen pies en polvorosa a sabiendas que la justicia en México ya les va a echar el guante y se van y se refugian curiosamente en Canadá? Y después, una vez que se les acaba ahí el tiempo, van a países como Israel. Y yo creo que una de las cosas que llama la atención aquí es los recursos de los que dispone el general Trawitz, no solamente para permanecer en Canadá, sino para pagar una defensa que le permita gozar de estos beneficios, ¿no? Pero yo creo también al mismo tiempo que Canadá... Dime. ¿Y quién tiene $20,000 en efectivo para pagar una fianza? Digo, ya quisiera yo tenerlos en el banco para otras cosas, ¿no? Pero para una fianza sí, no sé, perdón, soy muy mal pensado. No, es que es así. Yo creo que las cosas son como son. ¿Para qué vamos a tratar de presentarlas de otra manera? Como tú dices, no es que de repente el general Trawitz haya echado una llamada telefónica a sus familiares en México para decir, oiga, préstame una lana, ¿no?
para salir libre bajo fianza. No, 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 no. Ellos tienen recursos. Incluso antes de tiempo yo me atrevería a decir que el general Travis habrá movilizado sus cuentas bancarias para tener recursos en el extranjero. Es la misma el modus operandi de estos beneficiarios de la época dorada de la corrupción bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y por un lado, ¿sabes? Esto a mí me sabe mal sabor de boca, porque no es por nada, porque por culpa de personajes como General Travis se pierde, ¿sabes? Pierde lustre la imagen de una institución tan querida en México como es el ejército, ¿no? Pocas veces realmente los casos son contados de exmilitares que son acusados de corrupción, de enriquecimiento inexplicable, y se largan, y en lugar de hacer honor a sus insignias y al uniforme y presentarse como hombres y decir, a ver, se me acusa de esto, señor, aquí estoy presente en los tribunales, que se presenten las pruebas, yo soy inocente o sí soy culpable, pero no, se comportan como ladrones, insisto, de 7 suelas, que buscan y se van precisamente y se acogen y buscan los mejores beneficios penitenciarios judiciales de un país como Canadá que sí respeta, es muy garantista Canadá en ese sentido. Para cerrar, mi querido Jaime, acuérdate que sin censura podemos salir del chongo, pero todos tenemos la oportunidad de dar nuestra opinión. Te estoy preparando por si acaso no estás de acuerdo conmigo. Pero fíjate, mi querido Jaime, que escribí en Twitter, y ya lo voy a explicar por qué. Y lo voy a decir con todas sus letras. La cobertura de CNN, hoy que estaba comiendo, estaba al pendiente de la cobertura de CNN porque salió Wolf Blitzer, uno de los presentadores de noticias así tipo Jorge Ramos en Estados Unidos. Noticia de último minuto, ¿no? La cobertura de CNN es asquerosa. Estoy viendo la gran manipulación de las declaraciones de Joe Biden. Primero dijo que no y luego dijo que sí, que Putin es un criminal de guerra. Eso no lo dicen en la cobertura especial, pero es espectacular. Un pinche cochinero. Miren, si criticamos los montajes en México de Loret de Mola, pues creo que están de la misma escuela o a un pasito de montaje lo que hicieron en CNN. Porque el video, yo vi el video original cuando le preguntan a Joe Biden, ¿ya está listo o ya está en condiciones de decir que Vladimir Putin es un criminal de guerra? Y dijo no. Y siguió caminando. Y por allá, como que dijo, a la madre, ¿qué dije? Recula y regresa y le dice, me preguntaste si Putin era criminal de guerra. Sí, sí es un criminal de guerra. Pero en CNN nada más pasan ese pedacito y le están dando y dando y dando. Y la verdad, me lastima porque yo no sé, no me quiero meter en quién tiene la razón, pero no creo que la tenga completamente CNN, ni la tenga Sputnik, ni la tenga Fox, ni la tenga RT, pero la diferencia es que el mundo se entera de lo que se dice en CNN y en Fox, y a Sputnik y a RT los han censurado. Me llama mucho la atención que incluso el reportero que estaba dando cuenta del discurso del presidente de Ucrania, Zelensky, utilice adjetivos para referirse al discurso. Pues no, que los adjetivos no son parte del periodismo puro. Dice, un discurso conmovedor y extraordinario ante senadores y representantes de Estados Unidos. Caray, yo la verdad me quedé muy consternado, mi querido Jaime, de que en el mundo se le haya bajado el switch a Sputnik y a RT, no que crea que tengan la verdad, sino porque el mundo merece actuar como adulto y definir qué es lo que cree.
pero aquí están, digo, manipulando. Además, Zelensky dice más de 100 niños muertos. O sea que lo que dice el presidente Zelensky es la verdad. No, es una locura. Nadie me lo contó, yo lo vi, yo lo escuché, nadie me lo contó. ¿Exagero, mi querido Jaime? Dime la neta. No, a ver, te voy a decir una cosa. Es interesante que tú hayas detectado eso, pero te voy a decir por qué es fascinante. Es muy interesante. Te voy a decir cuál es el trasfondo y qué es lo que está pasando ahora mismo al interior de CNN. Precisamente es un tema que ha hecho crisis durante esta cobertura de la guerra en Ucrania. Tú sabes que en un primer momento, bueno, para empezar, tengo que ponerte como antecedente todo lo que ha ocurrido en estos últimos veintitantos días, 21, 22 días. Esta guerra ha estado llena de muchas sorpresas. Primero, nadie esperaba que esta guerra durara más de 3 semanas. Particularmente Vladimir Putin nunca esperó que durara más esta guerra. Él creyó que sus Fuerzas Armadas iban a ser capaces de terminar esto rápido y de forma expedita, pero no ha ocurrido así. 2. En un principio, porque hemos estado en medio de una guerra de propaganda que ha desatado pasiones hacia ambos lados. Entonces, hay una guerra de propaganda terrible en la que poco a poco, en primer momento, Rusia fue muy activa, pero hay que reconocer que los ucranianos y con la ayuda de Estados Unidos y la Unión Europea han conseguido de alguna manera con estas imágenes de bombardeos contra objetivos civiles, todo este rollo, han logrado más o menos ganarles en el pulso de la guerra contra la propaganda, de la propaganda con estas imágenes, con estas declaraciones, y luego han convertido al presidente Zelensky de un actor cómico en algo lo más parecido a Winston Churchill, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Están ocurriendo cosas más inesperadas, confusas, sorprendentes. Pero, y aquí voy a lo que tú has observado hoy, en el curso de la última semana, al interior de CNN se ha desatado un intenso debate porque consideran que muchos de los presentadores están haciendo un uso excesivo de calificativos y tienen que apegarse más a los hechos, ¿no? Como tú dices, tras un discurso utilizan un lenguaje grandilocuente, dicen que sí, que el presidente Zelensky, insisto, prácticamente a Zelensky lo han convertido en un Churchill de la era moderna. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Al interior de CNN hay un intenso debate en estos momentos justamente para dar un golpe de timón y terminar con esta era en el que los anchorman, es decir, los principales presentadores, dejen de editorializar a cada rato y se limiten a presentar los hechos, ¿no? Porque entonces sí estamos ante una de las cadenas de gran alcance mundial que no solamente presenta los hechos, sino que los barniza según la línea editorial, en este caso contaminada de la visión de la Casa Blanca, ¿no? Que ha presentado a Rusia como aquí el único enemigo, que sin contemplaciones y sin tener en cuenta pues que también la OTAN, la Unión Europea y el propio Estados Unidos han tenido una gran responsabilidad en el estallido de esta guerra, ¿no? Entonces, yo creo que tienes mucha razón y por eso no me extraña que te haya saltado eso, porque si al interior de CNN ya hay este reclamo de periodistas profesionales y veteranos que están diciendo, ojo, no podemos comportarnos como porristas, señores, tenemos que ser periodistas, limitarnos a presentar los hechos, porque además se da la circunstancia de que ya no tenemos competencia. ¿Por qué? Porque hemos contribuido a que RT la saquen del aire, Sputnik también, y entonces, pues, ¿de qué se trata esto, no? ¿De qué se trata? Yo estoy contra la censura de las grandes cadenas como RT o Sputnik, porque la mayoría de mira, somos adultos y somos capaces de entender la información que te dé RT, seamos capaces de leer entre líneas, la gente no es tonta. Y entonces, pero a mí es mucho más grave censurar a medios de comunicación rusos ante el temor, ¿no? Ante el temor que te vayan a ganar
por esa guerra de la propaganda. A mí se me hace un tratamiento no solamente desigual, sino poco ético, poco ético. En este sentido yo coincido en muchos sentidos. Al principio yo tenía mis dudas de lo que decía el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando castigaron a Donald Trump y lo retiraron de Twitter. Pero con el tiempo me he dado cuenta que no puedes dejar en manos de estos gigantes de Silicon Valley la discrecionalidad para que ellos decidan, no, pues nosotros somos los que sabemos y qué es lo que conviene o no conviene a los ciudadanos. Nosotros somos aquí los grandes guardianes de la verdad. Eso no me gusta para nada. Y por eso te entiendo, y ciertamente en épocas de guerra, querido Vicente, y esta no es la primera vez, mira, por eso tengo este cuadro. Y este fenómeno ocurrió desde la Guerra del Golfo. El que los medios de comunicación como la televisión y cadenas como CNN te hablen de la guerra, y por eso ponen este dibujo de un gran caricaturista que me lo regaló, y precisamente haciendo crítica de los medios masivos, los soldados ahí con la televisión, porque ahora los conflictos los ves por televisión, ¿no? Ves las imágenes espectaculares, por tanto, a sabiendas de que son el único canal de comunicación y de percepción que tenemos todos nosotros. Digo, basta con que nos presenten las imágenes y nos den una crónica lo más mesurada, específica, concreta, y que se guarden sus comentarios editoriales, porque yo creo que estamos viviendo en un mundo ya tan contaminado por la polarización, por la enajenación, que yo te entiendo perfectamente y creo que este instinto tuyo lo detectó inmediatamente y por eso tu organismo reaccionó así. Eso da la medida del buen periodista que eres, querido Vicente. Pues sabe, mi querido Jaime, lo primero que pensé, mira qué hijos de puta. Pero bueno, mi querido Jaime, como siempre, es un honor, es un placer que nos compartas tu visión, tu opinión, tus comentarios aquí en Sin Censura. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que te siga en tus redes sociales, para que se sume a tu canal, para que te lean en la Jornada Sin Fronteras, en la cobertura que están haciendo? Sí, pues estamos ahí dándole, abriendo brecha, tratando de abrir brecha poco a poquito, como muchos medios independientes, a veces con las uñas, tú sabes muy bien lo que es eso, a veces con problemas técnicos, lo que sea, pero lo que nos alienta es el respaldo de la gente que poco a poco voltea hacia nosotros y nos ve como una opción. Así que yo creo que eso es muy padre, es muy bonito, y que la gente reconozca el trabajo. Yo digo todos los días que nosotros, todos los días, sin falta, nos asomamos frente a una cámara con un micrófono y vamos a las urnas todos los días y la gente vota a favor o en contra de nosotros, nos la jugamos todos los días. Así es que yo les pido que sigan confiando en nosotros. No somos perfectos, a veces cometemos errores, a veces errores de apreciación, pero tenemos la humildad suficiente para reconocer cuando nos equivocamos. Y también defender cuando sabemos que estamos en lo correcto según los estándares que dicta el periodismo, ¿no? Que es apegarse, saber separar el grano de la paja y saber siempre estar del lado de la verdad, sin contaminaciones de carácter ideológico, que luego eso echa a perder el periodismo. Y luego también, pues estamos ahí todos los días de 14 a 15:30 horas en Apto para Cínicos. También les pido que nos sigan a través de nuestras redes sociales en @JaimeYourno y también a través de nuestra sección cada vez más interesante de la Jornada Sin Fronteras, que nació quizá a sabiendas de que íbamos a tener este mundo tan tumultuoso, tan llenos de guerras, tan llenos de éxodos, tan llenos de catástrofes naturales que empujan a millones a abandonar sus hogares para buscar refugio en otros países. Muchas gracias, querido Vicente, y nos vemos mañana. Claro que sí, nos vemos mañana, Jaime, hablando con nosotros sin censura. Y para entrarle